Te damos la bienvenida al nuevo podcast de Jesús en Casa. Un espacio para conocer más a Dios, desarrollar nuestra fe y alcanzar crecimiento y madurez espiritual. Juntos vamos a descubrir diferentes herramientas para poner en práctica la palabra de Dios y así enfrentar con mayor efectividad los problemas de la vida. No desaproveches la oportunidad. Abrí las puertas de tu corazón y disfrutemos juntos de Jesús en Casa. Hola, muy bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Casa. Aquí estamos para compartir juntos nuevamente la serie Teoterapia y Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de aquello que quita la dureza de corazón. Vamos a hablar en este episodio número 5 de esa dureza que necesita ser quitada de cada una de nuestras vidas. Así es, amor. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este nuevo episodio de Jesús en Casa, quitando la dureza del corazón. Esa dureza que muchas veces se caracteriza por un enfriamiento espiritual. Cada uno de nosotros podemos llegar a tener ese corazón endurecido que nos va como secando por dentro, que nos va muchas veces resistiendo al cambio, ¿no? Que no nos deja avanzar, crecer, entender o disfrutar de la palabra de Dios. Somos aún, como dice la palabra, ¿no? Tardos para oír. Y hay un mensaje en una persona que está con un corazón duro, y es que nada ni nadie me puede cambiar. Ya como soy, como estoy, las cosas que están sucediendo, no hay absolutamente nada ni nadie que lo puede llegar a cambiar. Y hoy quiero decirte que en este episodio vamos a darte respuestas bíblicamente para que podamos todos entender que sí hay alguien que quiere transformar, cambiar, restaurar, sacar la dureza del corazón para dejarlo conforme al propósito y al plan de Dios. Así que quédate hasta el final porque te vamos a dar herramientas, te vamos a dar palabras, instrucciones, bueno, todo lo que necesitamos para disfrutar de un corazón conforme al de Dios. Y te voy a decir algunas cosas por las dudas de que creas que este mensaje es para otro y no para vos. Porque el corazón duro por ahí muchas veces se manifiesta en miedos, en dudas, en orgullo, en infidelidad, en soledad, en ingratitud, en pereza. Por ahí el corazón duro también genera egoísmo, ansiedad, indiferencia, incertidumbre, irresponsabilidad. Algunas de las cosas que por ahí pueden estar sintiendo, viviendo cada uno de nosotros en lo personal, en lo íntimo. Entonces, entender que pueden haber áreas en nuestros corazones que están duros y el Espíritu Santo tiene la respuesta y tiene la restauración para transformar y quitar esa dureza que Dios anhela y necesita sanar en cada una de nuestras vidas. Así que quédate ahí, seguí con nosotros que vamos a compartir un tiempo especial en este 5º episodio de Jesús en Casa. Así es. Y la pregunta sería, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué o quién nos endureció el corazón? ¿Serán las heridas? Recuerden que habíamos hablado que no somos nosotros los culpables de las heridas que hemos recibido, pero sí somos nosotros los responsables de buscar la sanidad, la restauración de esas heridas. Tomar la decisión de ser sanos, de dejar atrás todas aquellas cosas que han afectado, que han endurecido nuestro corazón. Y bueno, allí vamos a tener que analizar si hay pecados sin confesar, si hay algunas intenciones, actitudes, pensamientos que no agradan a Dios. Aún tenemos que evaluar hasta qué punto hemos alcanzado esa presencia de Dios. Podemos decir que conocemos de Dios o de Jesús, pero no vivimos, ¿sí?, ese Cristo resucitado en nuestras vidas. ¿Cuánto hemos sido alcanzados por ese toque sobrenatural de Dios? Aún a veces la misma palabra, la palabra de Dios llega a nuestra mente, pero no baja a nuestro corazón, producto de esa callosidad, de esa dureza que hay en nuestras vidas. Y cuando se da esta situación, vamos a analizar que hay algunas manifestaciones, algunas características
que podemos distinguir fácilmente. Y vamos a hablar acerca de situaciones que se narran, que están descritas en los 4 evangelios. La primera que quiero hacer mención tiene que ver con ese endurecimiento que produce engaño, mentira en nuestras vidas. En Mateo 28, del 11 al 17, nos relata cómo la resurrección desató un espíritu de mentira sobre los principales sacerdotes y ancianos de la época. Satanás utilizó a los religiosos para engañar, para mentir, para oponerse a reconocer esa verdad, ¿no? Llegando aún a sobornar a los soldados para que no contaran los hechos como habían sido, sino que, aún narraran desde otro lugar la situación de lo que había pasado. Hicieron tanto daño con esto que esta falsa versión no solo se da a conocer a todos los judíos, sino que también estas mentiras llegaron a afectar aún a algunos discípulos de Jesús. Pues mientras algunos estaban adorando, otros fueron llevados por la duda, por la división, por la murmuración, por el engaño, ¿sí?, que estaban causando estos religiosos. Cuando el corazón se endurece, crece nuestra duda, crece nuestra incertidumbre. Ese corazón endurecido impide creer, impide confiar. Y el pasaje que narra Marcos en el capítulo 16, del versículo 10 al 14, habla de esa incredulidad, de la incredulidad de los discípulos ante el testimonio de María Magdalena. Cuando ella llega a contarles que Jesús había resucitado, ellos prefirieron oír y creer a los que tenían el corazón endurecido y decían mentiras como si fueran verdad. ¿Por qué no le creyeron a María Magdalena? Porque cuando ni siquiera se puede entender o captar la revelación del mismo Señor, cuesta mucho trabajo creer aún a otro miembro de la familia. Si no es capaz de beber de esa fuente, cuánto más también le va a costar aceptar quién es el que le sirve de esa agua de vida. No va a creer, no va a confiar en esa oferta de amor que viene de parte de Jesús. En el caso de los discípulos, el endurecimiento del corazón es también expresado muy claramente por el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 14, que dice: «Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado». Allí vemos donde el mismo Señor Jesús les reprocha por su incredulidad en la conducta, por la dureza de corazón en su actitud. Otra de las características que podemos encontrar en la palabra de Dios que evidencian un corazón endurecido está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, del versículo 4 al 26, cuando las mujeres fueron ese domingo a la tumba y quedaron paralizadas al encontrarla vacía, ¿no? Dice la palabra de Dios que en el versículo 9, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no le creían. Los apóstoles aparecen como incrédulos a la confesión de estas mujeres, ¿no?, que volviendo de la tumba y viendo y evidenciando ellas mismas con sus palabras, testificando lo que habían visto y lo que les había sido revelada, los apóstoles no creyeron. Y el Señor Jesús termina en este relato diciendo en el versículo 25: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Y es importante que hoy también nosotros podamos meditar, ¿no? Si el Señor está diciendo a cada una de nuestras vidas, estamos por ahí un poco demorados, incrédulos a la palabra, a lo dicho, a lo declarado en algún momento por el Señor para cada uno de nosotros, y podamos reconocer si hay alguna dureza de corazón para reaccionar conforme lo que el Espíritu Santo esté diciendo a cada uno de nuestros corazones. Hoy es importante entender también que el Señor quiere transformar y cambiar ese Jesús resucitado que se presenta a los discípulos. Quiere algo también hoy
con nosotros presentarse y quitar absolutamente toda dureza que haya en nuestros corazones. Y en cuarto lugar, quiero hacer referencia a lo que dice también el Evangelio, pero en este caso de San Juan, en el capítulo 20, del versículo 19 en adelante, cuando también hace referencia al Evangelio de San Juan al momento en que Jesús se le aparece a sus discípulos, otra de las características de un corazón endurecido. Y dice el versículo 19 que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo: paz. Y esta es la cuarta característica de un corazón endurecido que queremos resaltar en este episodio, aparte de los tres anteriores que veíamos, del engaño y la mentira, de la falta de creer en el mensaje de quien lo lleva adelante en la familia y en la fe, o también de la insensatez, corazón de cada uno de los discípulos, el miedo que hace por ahí paralizar, ¿no? Y encerrarse, estar en un lugar oculto, bien cerrado por miedo a la gente, por miedo a los comentarios, por miedo a lo que está aconteciendo. Es importante que hoy nosotros también podamos estar muy atentos a ese temor que pueda llegar a haber a nuestro alrededor, porque es evidencia también de un corazón que necesita un trato sobrenatural del Espíritu Santo, una unción sobrenatural que nos lleve a transformar esa dureza, a quitar esa dureza en algo maleable, en algo moldeable, en algo que sea definitivamente conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Quizás usted esté congregándose, yendo a las reuniones, escuchando los mensajes, las prédicas, hasta tengamos la oportunidad también de darlas, seamos nosotros quienes las estemos compartiendo. Haya momentos, haya tiempos donde su vida esté sumergida en algunos conflictos, en mediocridades, en aburrimiento, en quejas. Entonces, saber que Dios habla de muchas formas y su palabra tiene que llegar a lo más íntimo de nuestro ser para empezar una transformación, una restauración completa, es importante que lo tengamos en cuenta. Dios tiene un maravilloso tratamiento, mejor dicho, para volver a sensibilizar nuestros corazones. Solo Jesús puede sanar nuestro corazón, solo Jesús puede restaurar nuestras vidas, solo Jesús puede sanar ese corazón que se ha endurecido. Él dijo en su palabra que nos quitaría el corazón de piedra y que nos daría un corazón de carne. Y aquí estamos anhelando y deseando experimentar ese toque sobrenatural de Dios en cada una de nuestras vidas que traiga esa libertad, esa sanidad que cada uno de nosotros necesitamos. Y a través de experimentar esa unción sobre nuestras vidas, esa unción que viene de parte de Jesucristo, ese corazón puede ser desprovisto de todas las cargas, mochilas que ha soportado y que han producido esas callosidades, esas durezas y le han impedido ser libre. Cuando tenemos ese encuentro personal, cuando disfrutamos de ese toque sobrenatural del Espíritu Santo, el corazón es sacudido del miedo, de las dudas, de la insensatez, y una vez que desaparecen todas estas características de las que veníamos hablando del corazón duro, el Señor se nos va a aparecer. Y esto fue lo que sucedió en el Evangelio de San Juan. Lo relata así en el capítulo 20, del 20 al 23. Dice: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Acá vemos cómo el Señor se presenta a los apóstoles y lo primero que les dice es: paz a vosotros. Él sabe
que la duda los perturba, que el miedo los aleja, que la dureza de corazón genera ese caos interior, y por eso les repite, paz a vosotros. Y paso a paso realiza este procedimiento de restauración que vamos a ver. En primera instancia, en el mismo pasaje, en el versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Aquí vemos que en primera instancia se les aparece, el Señor se presenta en sus vidas. Se hace escuchar porque les habla, porque está con ellos ahí, y lo primero que les dice es paz a vosotros. Aún le presenta también esas evidencias de lo que Él iba a hacer con ellos, ¿no? Les muestra, como dice ahí, su costado, sus manos. Bueno, y esa paz que es la que necesitaban ellos en ese momento de tanta perturbación, es la preparación y es la prueba que va a venir algo especial para cada uno de ellos, ¿sí? Que también los lleva a compartirlo, a darlo a otros. Ahí vemos cómo el Señor también los envía. Y obviamente, al ver el ejemplo, a ver la prueba, el testimonio del Señor cicatrizado, ellos automáticamente creen y son convencidos, ¿no? Y cuando nuestro corazón se sana de esas heridas es cuando vemos esa herida cicatrizada y vemos también que hay gozo y regocijo en nuestro corazón. Necesitamos ser sanos de ese impacto de miedo, de duda, de odio, de todo lo que nos impida vivir en libertad. Y solo cuando estamos sanos de todo esto, nuestras heridas estén cicatrizadas, ahí vamos a experimentar ese verdadero regocijo. Necesitamos aún cada día de la guía del Espíritu Santo para experimentarlo. Necesitamos que esa certeza en nuestro corazón sea la evidencia más profunda de que ya nuestras heridas, de lo que ha pasado, no está allí sangrando, sino que producto del amor, producto de la presencia de Dios, de la restauración de Dios en nuestras vidas, hemos sido sanados. Aquel que todavía le ve sangrando no entiende la frase paz a vosotros, ni entiende que así como el miedo produce daño, la paz es una preparación aún para algo mayor todavía. Se necesita un ambiente de paz para que Dios pueda manifestar las cosas grandes. Y en el caso de los apóstoles, Él también les dice: yo también les envío. Este verbo está conjugado en presente perfecto y significa más bien los sigo enviando, ¿no? Los sigo enviando. Después dice que sopló. Y este soplo es un signo vital. El soplo es un sinónimo de vida, de la unción, ¿sí?, sobre cada uno de ellos. Luego viene esa llenura del Espíritu Santo, esa manifestación permanente que están viviendo en el Espíritu, ¿sí?, es la que los llevaría a continuar con esa misión que el Señor les había encomendado. Y obvio, genera un regocijo, genera un gozo en nuestro corazón y viene de ese resultado de estar viendo al Cristo vivo, Cristo resucitado, al Cristo que ya no tiene esa herida sangrante, sino que ha sido cicatrizado. Esa unción que recibimos viene a darnos una nueva mirada y ya no vemos las heridas sangrantes, sino las heridas cicatrizadas. Esto lo podemos entender y disfrutar a través de la unción, ¿no?, que da sanidad al leproso, que da libertad al cautivo, que da provisión a aquel que lo necesita. ¿Y qué más podemos pedir, no? Solo tenemos que regocijarnos en Él. Y así también podemos llevar a nuestra familia, a los nuestros, a experimentar también sanidad en sus heridas y total libertad. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, encontramos la historia del nacimiento de este profeta, uno de los más grandes de Israel. Y el pasaje comienza narrando la historia de una mujer judía llamada Ana, quien se encontraba casada con Elcana, un buen hombre,
el cual la amaba sobremanera a pesar de que ella no le daba a luz hijos, no podía dar a luz porque era estéril. Y Ana vivía en una amargura constante por esa esterilidad de su vientre. Era una mujer conflictiva, celosa y con un velo de tristeza que no lo lograba quitar ni siquiera todo el afecto y toda la comprensión que le brindaba a su marido. Conocía al Señor, su corazón estaba endurecido por la esterilidad de su vientre y en ella había un profundo egoísmo que la llevaba siempre a desear un hijo solo para poder competir con su rival, ¿no? Con la otra esposa de Elcana, quien sí le daba descendencia a su esposo por medio de hijos. En ese momento Dios usó la vida de su marido para comenzar a generar no solamente ternura y amor, sino para empezar una transformación en el corazón de esta mujer con su corazón endurecido. Y así como la motiva para subir a Jerusalén, para ir a presentar ofrenda al templo del Señor. Y estando en ese lugar, allí en el templo, orando en la presencia de Dios, el Espíritu Santo comienza a generar en el interior de Ana una transformación total. Y unge su corazón, quitando toda dureza, todo temor, toda esterilidad, limpiando toda amargura, egoísmo, y llevándola a hacer una oración totalmente por ahí ajena a su anterior manera de pensar. Ella con su boca confiesa y le dice al Señor: si dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Esa es una oración de Ana que evidencia un cambio, evidencia una transformación, evidencia un corazón maleable, moldeable en el Señor. Ya no pensaba en ella, ya ahora pensaba en dar lo que del Señor había recibido. Y hago referencia a Ana porque así como el Señor se le presenta a sus discípulos en ese lugar totalmente cerrado, donde estaban con miedo, y le transmite paz y les da una orden de que vayan, de que hagan, de que sigan con el plan, con el propósito, sopla aliento de vida, unción. Es también para nosotros un mensaje el de Ana, que quizás por alguna cosa hayamos por ahí quedado un poco estériles en la producción, en la manifestación del fruto del Espíritu Santo, del llamado que el Señor nos ha hecho. Y así como Ana, hoy nosotros podamos concebir en nuestro vientre espiritual a Samuel, ¿no? A muchos Samuel que puedan ser agentes de bendición, personas como Samuel que ungió no solamente a Saúl, sino también a David, personas que sean agentes de bendición, de cambio, de transformación en nuestra sociedad. Desde el momento que Ana recibió esa unción, aún sin saber que iba a concebir un hijo, ella cambió su actitud hacia Dios, hacia la vida y aún hacia las circunstancias que la rodeaban, porque bueno, la otra mujer de Elcana era la que siempre provocaba, competía, le hacía cosas para hacerla sentir mal. Ella cambió radicalmente. Tuvo esa paz que definitivamente terminó con toda la tristeza que ella traía y transformó su vida de angustia, de aflicción en una vida de alabanza, de adoración a Dios. Y eso fue lo que hizo que al momento de llegar a su hogar, a su casa, bueno, pudiera concebir a Samuel. Y tal como se lo había prometido a Dios, cuando llegó el momento, fue y lo ofrendó, lo entregó al sacerdote Elí, diciéndole allí en 1 Samuel 1:28, yo lo dedico a Dios todos los días, que viva será para el Señor. Y estas palabras solo pueden salir de una persona, de una mujer que ha sido transformada por esa unción, que ha recibido un tratamiento de amor tan profundo en el corazón que ha dejado toda dureza para encontrar definitivamente el propósito. Y lo que recibió de parte de Dios y para ella era lo más valioso de su vida, un hijo, fue y lo entregó como lo había prometido. Y ese hijo fue Samuel, quien fue ungido de parte de Dios, que llevó a la libertad a un pueblo completo que estaba necesitando de guía, de dirección, de todo lo que el Señor tenía para
para cada uno de ellos ahí en esa tierra preciosa y en ese pueblo especial de Israel. Con esto quiero decirte que Dios quiere quitar no solamente la dureza para que vivas y disfrutes de una vida especial de paz, de amor y de propósito, sino que también el Señor, a través de esa transformación, de ese cambio, de sacar la dureza del corazón, quiere también concebir en lo más íntimo de tu ser, en lo más profundo del Espíritu, a través del Espíritu Santo, quiere concebir discípulos al estilo de Samuel, que sean ungidos, libertadores de pueblos, de naciones, de etnias y bueno, de todo lo que el Señor ya tiene previsto, ya tiene determinado, ya tiene planificado, para que a partir de nosotros también podamos, así como Ana, ser factores de bendición, dejar que esa restauración, ese tratamiento de amor del Espíritu Santo haga de una manera sobrenatural y concibamos en lo más íntimo esos siervos escogidos de Dios que van a llevar a una transformación total a pueblos y naciones. Lo más maravilloso de esta historia de Ana lo registra el capítulo 2 en el versículo 18 de la primera carta de Samuel. Dice que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio que acostumbraba. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciéndole: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Es importante que nosotros hoy podamos entender que el corazón endurecido puede haber cambiado en algún momento para recibir y concebir algo especial de parte de Dios. Pero así como Ana, eso especial y sublime que había recibido como el hijo Samuel, y lo había prometido y fue y lo entregó, la respuesta inmediata de Dios es que le dio 5 veces más de lo que ella había entregado. Mientras que Samuel crecía, el Señor iba bendiciendo a Ana de una manera sobrenatural. Aquí está escrito, y así lo declara la palabra de Dios, que no solamente recibió 1, sino 5 más. Y en tanto que cada uno de nosotros podamos dejar la dureza del corazón y dejar de ser egoístas, de ser ingratos, insensatos, incrédulos, podamos hoy también entender que si aún lo más especial que hemos recibido de parte de Dios por haber creído y lo hemos guardado y no lo hemos entregado, no glorifica a Dios, no está dispuesto y entregado para hacer la voluntad de Dios, quizás lo que Dios ya tiene preparado como esos hijos que añadió a Ana, a esta mujer, estos 5 más, 3 varones y 2 mujeres que el Señor ya había puesto en su corazón darle a Ana, estén también pendientes de llegar o estén pendientes de concebir en cada una de nuestras vidas. Por eso te animo a que cada una de estas palabras han llegado a tu corazón. El Señor está hablando a tu vida, te está diciendo paz, hacer lo que te has comprometido a hacer, entregarle al Señor lo que has declarado hacer y quizás por alguna cosa todavía no lo hemos hecho, no sé, vidas, tiempo, compartir, discipular, hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer para que el mismo Dios añada como hizo con Ana, ¿no? Y podamos disfrutar de eso sobrenatural que el Señor ya tiene para cada una de nuestras vidas. El compromiso que tuvo Ana fue fundamental, fue el factor clave para que el Señor siga abriendo los cielos y derramando bendición aún de la que ella no esperaba. Así que, bueno, el desafío está planteado, creo que es una gran oportunidad para que todos podamos disfrutar de esa transformación de un corazón duro en un corazón especial conforme a la voluntad y al propósito de nuestro Señor. Sin dudas, Dios habla a nuestro corazón. Excelente episodio y gran desafío tenemos de quitar esa dureza de nuestro corazón. Vamos llegando al final de este podcast y como siempre te damos gracias por acompañarnos, gracias por estar allí cada jueves recibiendo un nuevo episodio y te recuerdo que
todo nuestro contenido queda guardado en las listas de reproducción para que puedas escucharnos cuando quieras. Si sos nuevo, te invito a que te suscribas a nuestro canal para recibir la notificación de cuando cada vez que subamos un contenido puedas disfrutarlo junto a nosotros. Estamos a través de las diferentes plataformas, como siempre lo decimos, diferentes redes, en YouTube a través de Teoterapia Radio, de Jesús en Casa. También podés encontrarnos en Spotify, en la cuenta de Jesús en Casa. En Facebook estamos en Senti Neuquén, en Senti City Argentina, en Senti Patagonia Argentina, en Teoterapia Radio Senti. Bueno, hay muchas cuentas donde nos podés encontrar cada jueves con un nuevo episodio. También estamos en Instagram en la cuenta de Senti City-Neuquén. Como siempre, te animamos a que nos dejes tu comentario, a que nos escribas, a que les des like para que, sigamos posicionándonos en las diferentes plataformas y a que compartas este contenido con alguien que necesite conocer la palabra de Dios. Te damos muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y nos encontramos la próxima con más Jesús en Casa. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau, chau. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Jesús en Casa. Déjanos tus comentarios en las redes sociales y para más contenido, seguinos en Instagram @SentiCityNeuquén. No olvides compartir este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal. Aprovecha este nuevo formato para escucharlo donde quieras, como quieras y con quien quieras. Y recordá, la iglesia está donde vos estás.